La succession d'attentats de terroristas que protagonizó el Ejército de Liberación Nacional, ELN, esta semana poco después de finalizar el plazo de la tregua bilateral. Dejó al gobierno a los pies de los caballos. Si a resulta difícil para Juan Manuel Santos sostener un proceso de paz que ni avanza ni cuenta con suficiente respaldo popular, la reciente armada armada no sino a ahondar el escepticismo generalizado y beneficiar a las candidaturas presidenciales que claman por un cambio de rumbo en las negociaciones. Los dos ataques contra la infraestructura petrolera y contra diversas instalaciones militares y policiales que causaron grave daño económico y ambiental y provocaron la muerte de un soldado, obligaron al presidente a congelar la reanudación de los diálogos, cuyo quinto ciclo estaba programado para el martes pasado parte de su nuevo equipo negociador, encabezado por Gustavo Del, ex-vicepresidente de André Pastrana y embajador en Cuba con el gobierno Santos, que ya se encontraba en Quito, Ecuador. Reunido con el ELN, debió regresar a Bogotá para analizar con el mandatario la situación y decidir los pasos a seguir. De momento, según ha anunciado hoy al término del encuentro en el Palacio Presidencial, persiste el interés en buscar una nueva tregua, pero aguardaron al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que llega este sábado a la capital colombiana, antes de concretar nada, ante el llamado de la Iglesia Católica, Organización Social, Paz Amigo y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El gobierno reitera su voluntad de reactivar el cese al fuego y negociar en nueva, manifestó en su breve locución. También rechazó que el ELN haya decidido reanudar sus acciones ofensivas y aseguró que las Fuerzas Armadas protegerán a los colombianos, pero no precisó los pasos a seguir a partir de ahora. Bell reveló que el mismo martes hablaron en Quito con los guerrilleros de la posibilidad de celar un acuerdo completo de paz de que finalizará el mandato de Santos en agosto. Tal vez esa fuera la razón por la que el gobierno no anticipó que recurriría tan pronto al terrorismo, tanto en el espectro de centro de derecha como en algunos sectores que fueron santistas y ahora se están distanciando de cara a los comicios de mayo próximo. Surgieron numerosas voces contrarias a seguir reunido en Quito, sede de las conversaciones. Como si nada hubiese sucedido, lo están mitando el aceita un gobierno débil y con afán, porque lo que dans poco mes, hay elección en mayo, para ver si le dan más en la mesa. Le dice a este diario Marta Lucía Ramírez, aspirante conservadora y ex-ministra de Defensa. Yo no me sentaría a negociar sin condición humanitaria, y decir, con la amenaza del ELN de seguir el secuestro y el reclutamiento de Nino. Juan Carlos Pinzón, ex-ministro de Defensa de Santos y su reciente embajador en Washington y ahora aspirante a sucederlo, asegura al mundo que le preocupa que le poco tiempo al gobierno para hacer una negociación seria y creíble, corre el riesgo de que Sid afán y que terminan haciendo concesión, que fracturan más la opinión pública. Tampoco estoy de acuerdo con un cese al fuego bilateral que supone renunciar a perseguir las acciones criminales. Deben exigir una tregua unilateral del ELN para dar confianza al pueblo y que las fuerzas militares puedan actuar si lo rompen. Cabe notar en la tregua que acordaron iniciar el pasado en octubre, no figuraban entre los compromisos adquiridos por el ELN ni abandonar el secuestro en este momento cuatro motivos. Según la policía, ni la incorporación de menor de edad a sus filas, ni el cobro del impuesto revolucionario o el narcotráfico y la minería ilegal de oro. Lo que acordaron y cumplieron, fue no atacar a fuerza militar, ni policía ni destrozar oleoducto y carretera. Distintos portavoces del ELN minimizaron la importancia de sus acciones y reiteraron su interés en encontrar en Quito una salida política a la confrontación armada. Líderes de la izquierda como Piedad Córdoba también se pronunciaron a favor de continuar en la mesa de Quito, en región azotada tradicionalmente por el terrorismo heleno. Algunos políticos del opositor Centro Democrático declararon a El Mundo y los auguraron la cadena de atentados. Quieren demostrar que son fuertes y hacerse sentir. Y nosotros ahora esperamos una armada fuerte en Saravena. A Roca, dijo el concejal Luis Naranjo, considera que el frente de guerra en dicha banda guerrera, como el domingo la que asienta su poder en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela,
que no aceptons el proceso de paz. No quieren dejar la gallina de los huevos y saben que el Estado y este gobierno no le cumplió a las FARC y tampoco le cumplirá a ellos por lo que no cuentan las comunidades rurales. Il ne pagó el cese bilateral para fortalecer y reforzar con Venezuela que viven una situación muy difícil en su país.